Con pena comentaremos enseguida con René Franco, aquí en La Reventa, su espacio de La Reventa, la muerte del comediante inolvidable Héctor Lechuga. René Franco, usted lo tiene en comunicación directa constante todos los días en la taquilla, en su taquilla, en la 104.1 de Grupo Fórmula, de 11:30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. René, pues murió Héctor Lechuga de un infarto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya muy retirado desde hace algunos años, después de un accidente terrible que tuvo en el viaducto en la Ciudad de México en automóvil, que lo hizo que disminuyera muchísimo su actividad y sus capacidades. Héctor Lechuga deja un recordatorio muy interesante en estos tiempos. La relación entre la comedia y la política, que está cada vez más y más y más y más extraviada en los medios electrónicos, y que se ha ido a refugiar malamente en los medios alternativos como el Internet, y que no es ni con mucho la comedia que hacía Lechuga. La Lechuga y Chucho Salinas encontraron una beta muy interesante. Digo, no es que fuera nuevo, pues si tú te vas a eso, pues, Molière, Jean-Baptiste Poquelin hacía lo mismo, al ir a hacer reír a los reyes acerca de sí mismos, como con una especie de carta blanca, en la que la sociedad agradecía y los políticos también agradecían el humor, que es una ventana, una observación diferente de lo que están haciendo. Sin embargo, en México eso parecería ser que pues solamente ha ocurrido algunas veces, la comedia, Yo no digo, yo no voy a poner sobre la mesa quién sí y quién no, pero tú te acuerdas de la parodia en el sexenio de Vicente Fox. Sí, claro. Fue el pico más alto y siempre viene desde ahí. O sea, si lo permite el de hasta arriba, de ahí para abajo todos pasan a la plancha. Pero si no, entonces como en la misma escalada, pues todos se van como protegiendo, cuidando, y no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Y Lechuga había encontrado una manera de hacerlos reír a ellos, sobrevivir en esa comedia, hacer entender a la gente otras cosas que no veía de principio, y lo hizo a través del uso como de metáforas o alegorías de las que cualquiera podía interpretar lo que fuera. O sea, el hueso, el chúpale pichón, ya están listas las cargadas, y esas cosas que hacía junto con Salinas, que formaban, Salinas era como la parte seria. Chucho Salinas, sí, en Cotorreando la Noticia. ¿Te acuerdas que esto sale del programa de los Chicles Adams, no? Creo que sí, pero también hacían chucherías mucho tiempo Chucherías, antes. eso quise decir, de chucherías. Sí, y encontraron esa beta, y en esa beta de permisividad de parte de los políticos de entonces, que era una época en la que realmente no había mucho de eso. Ellos dos eran los que lo hacían en los medios de comunicación, y hoy en día habría que preguntarse dónde está esa comedia. Está en Chumel Torres, está en la 1 de Fórmula, que pasa en el 103.3, que esto estaciona a la 1 de la tarde, donde están los youtuberos, está en Chumel, el programa de HBO. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde están los Chucho Salinas y los Héctor Lechugas de estos tiempos? ¿Y qué ha pasado con esa comedia política? ¿Y qué va a pasar en el próximo año? Que realmente sería muy rico y muy importante y muy interesante volverla a ver. Ha habido intentos por todos lados, y sin embargo parece ser que esa sanísima relación entre comedia y política pues no evolucionó desde Lechuga. Y entonces hoy Lechuga es un recordatorio de que eso es una tarea y una asignatura pendiente definitivamente para un país que sigue viviendo la esquizofrenia de estar entre lo mejor y lo peor todo el tiempo, y que muy a la francesa, muy a la inglesa, y al final de cuentas muy a la gringa, en un día en el que hoy, por ejemplo, Saturday Night Live recibe 22 nominaciones a los Emmys. Un programa como ese, revivido de alguna manera en su editorialidad por Donald Trump, y por esta división absoluta y esta polaridad en los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. En esa polaridad, Saturday Night Live regresa con una comedia política extraordinaria y brutal, y Lechuga muere. Entonces volvemos a lo mismo. Pero en Saturday Night Live no hay sumisión al poder. Al contrario, ellos se abrogan la responsabilidad de llevar a la pantalla con sentido del humor la crítica más ácida al comportamiento de los gobiernos. Yo recuerdo aquí, ¿te acuerdas los peluches en Televisión Azteca en su momento?
que eran muy chistosos, sí, muy chistosos, pero estaban sujetos o sometidos a la voluntad superior del poder. Si el poder aprobaba que los peluches actuaran o dijeran tal cosa, entonces se pasaba, si no, no. Es ahí donde perdió credibilidad, como le pasó a Cantinflas en su última época. Y hay quien hubiera dicho lo mismo de Lechuga, y sin embargo, estaba ahí. Lo que pasa es que si tú te pones del otro lado de la comedia, por ejemplo, que en los tiempos de Lechuga existió y existía y sigue por ahí, que es la comedia de humor de los caricaturistas, en aquel entonces la Garrapata y otras más, pues también te das cuenta que en esas también hay sumisión a otros poderes, ¿no? Y ese es un poco parte del problema. La comedia es realmente importantísima, es muy importante. Pero es más importante la credibilidad, bueno, desde luego el ingenio, el talento, pero la credibilidad, que el cómico, el comediante abusado, como era el caso de Héctor Lechuga y de muchos otros, no se vean, digamos, opacados por el uso del poder para frenarlos, porque eso es lo que termina con la credibilidad, en este caso, de los artistas, ¿no? Pues ahí está un punto de análisis para la carrera y la vida de Héctor Lechuga. La labor de equilibrista, de hacer comedia política, sobreviviendo todos los días al aire. Eso es lo interesante. ¿Quién sí lo hace? ¿Quién no? ¿Quién pisa que callos? ¿Quién no? ¿Quién continúa? Y Lechuga, en ese caso, al final de cuentas, como comediante, hoy es un buen recordatorio de ello. Digo, si realmente queremos abrir la conversación. Claro, porque las ollas de presión, por eso tienen una válvula de escape. De otra manera reventarían cuando hierves las verduras, ¿no crees? Pues puede ser. No está funcionando en los Estados Unidos tampoco, ¿eh? O sea, en los Estados Unidos podrá hacer lo que quiera Saturday Night Live, y lo único que está haciendo Trump es hacer su propia comedia voluntaria o involuntaria, pertrechándose cada vez más en su propio búnker de información y autoelogio, y tampoco está funcionando, ¿eh? Habría que ver más ahí, y tampoco está funcionando en Gran Bretaña, que es una de las cunas de este tipo de humor, del ejemplo de este tipo de humor, pues también está en el plan separatista y en el plan conservador, y donde no está como pertrechándose de nuevo, como enconchándose. Y Emmanuel Macron dice en Francia en el G20 que nunca el mundo estuvo más dividido. Entonces, una vez más, la necesidad de la comedia y la muerte de Héctor Lechuga, que llevaba muchos años sin aparecer públicamente, no es un mal recordatorio para pararnos y observar y respirar un poquito en 360 grados, a ver dónde estamos ahí. René Franco, te agradecemos muchísimo esta colaboración especial aquí en tu reventa, luego de pasar por tu taquilla esta mañana. Un abrazo, Pepe, gracias. Fuerte y afectuoso, René Franco.